Hebreos capítulo 12. Voy a leer del versículo 12 al 17. Ahí vamos a fundamentar la reflexión de la palabra en esta mañana. Hebreos capítulo 12, a partir del 12 hasta el 17. Dice la escritura: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya saben que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. La carta a los hebreos fue escrita en un momento muy particular, en la que los destinatarios estaban pasando. Resulta que un grupo de israelitas abren su corazón y reciben a Jesucristo como su Mesías, y esto propició el rechazo del resto de los judíos, la presión e incluso la persecución. El nivel de hostilidad fue tal que algunos de los israelitas convertidos llegaron a perder sus posesiones. Otros incluso vieron su vida en peligro, y no solo la de ellos, sino también incluso la de sus familiares a causa de la conversión. La presión que estaban viviendo era tal que el escritor, movido por el Espíritu Santo, escribe esta carta para motivar a los judíos convertidos a que perseveren en la fe, porque algunos de ellos habían pensado en la apostasía como una alternativa, es decir, habían pensado que la fe era demasiado riesgosa y que una alternativa era dejar el cristianismo para de esta manera evitar la serie de presiones que estaban ellos experimentando. Ante estas amenazas, el escritor de esta carta, que desconocemos quién fue, la carta es anónima, no sabemos quién la escribió, pero quien haya sido, movido por el Espíritu Santo, les muestra que si ellos dejan la fe cristiana para volver al judaísmo, cometen el peor de los errores, y presenta en esta carta cómo es que el judaísmo es bueno, pero el cristianismo es mejor. Moisés fue bueno, pero Jesucristo está en otro nivel. Los ángeles son personajes extraordinarios, llenos de poder, pero el Señor Jesús no es un ángel, está en otra categoría y está por encima de todos los ángeles. El antiguo pacto es bueno, pero el nuevo pacto es mejor. La sangre de los animales en el antiguo pacto era buena porque a través de ella se expiaban los pecados del pueblo, pero la sangre de Jesucristo es mejor porque nos limpia de todo pecado y nos presenta delante de nuestro Padre limpios y sin mancha. ¿Cuántos dan gloria a Dios por la obra de Cristo? Amén.
Gloria a Cristo. Ante esta situación, el escritor presenta en este párrafo 5 riesgos que tanto ellos como nosotros debemos enfrentar. ¿Estamos listos para saber cuáles son? Vamos a ver. El primer riesgo es el desánimo. En el versículo 12 se nos presenta un cuadro del desánimo. Dice el versículo 12: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Yo quisiera pedir la ayuda de alguno de ustedes que quisiera colaborar con su servidor en el mensaje. ¿Alguno de ustedes que les guste actuar? Yo sé. Rita, ándale, ven. Ok. Ok, Rita levantó la mano, me va a ayudar aquí. Muy bien, muchas gracias. A ver, el versículo 12 presenta que las rodillas están paralizadas y las manos están caídas. Quiero que mires de frente. Ahora, estás tan desanimada, no, pero más desanimada. No, pero desanimada en serio. Sí, muy extremadamente desanimada. Entonces, tus manos están caídas y tus rodillas paralizadas. ¿Qué significa eso? Que no las puedes mover. Y entonces se te invita a servir y tú qué dices, pero para nada, porque tus rodillas están paralizadas. Se te invita y Dios te llama, te empuja para que puedas hacer algo para el Señor, pero tus manos están caídas. No tienes el menor deseo de levantarlas. Te sientes tan mal. Pero ¿qué es lo que dice el Señor? Levanten las manos caídas. Y esas rodillas paralizadas, levántalas. Deja de estar inerte. Muévete, actívate, ponte a hacer algo para el Señor. No puedes quedarte ahí. Necesitas activarte. El desánimo se cambia cuando usted, en lugar de estar allí parado sin hacer nada, se pone a servir a su Dios. Muchas gracias. Dios te bendiga. Mire, muchas son las razones por las que nos desanimamos. Está mejor. Abra su corazón para escuchar esto. Le digo en el nombre del Señor lo siguiente. En el camino del Señor, si tú te llegas a desanimar, ese desánimo es un producto de la obra del diablo. Otra vez. En el camino del Señor, si tú te llegas a desanimar, ese desánimo no viene de Dios. Si tú te desanimas en el camino de Dios, ese desánimo es ocasionado por el enemigo. Lo voy a decir una tercera vez. Si en el camino de Dios te desanimas, el desánimo no lo propicia Dios jamás. Ese desánimo es consecuencia de la obra directa del enemigo. El enemigo busca de manera principal desanimarte. Y si él logra desanimarte, va a levantar una bandera de victoria y va a decir: este ya me lo eché al plato. Pero ¿cuántos dicen: yo no soy pieza que te vas a comer? El Señor está conmigo y no vas a lograr tu propósito. Por supuesto que sí. El desánimo en el camino del Señor nunca es justificado. Porque si te han ofendido, perdona. Porque si te han ignorado, perdona. Porque si te han maltratado, perdona.
porque si no hacen las cosas en la iglesia como tú quisieras que se hicieran, no murmures ni te desanimes, mejor ora para que sea Dios el que asume el liderazgo de su casa y Él dirija la casa suya de acuerdo a sus propósitos eternos. Si no han apreciado tu esfuerzo y tu trabajo como tú quisieras, no murmures ni te desanimes, mejor ora, porque del Señor al que sirves habrás de recibir tu bendita recompensa. Al riesgo del desánimo, el Señor le da solución. ¿Cuál es la solución de Dios? Dice, levanta. El Señor dice, levanta las manos caídas y levanta las rodillas paralizadas. En otras palabras, levanta el ánimo y ponte a servir. Deja de hablar, dispón tu corazón para hacer lo que el Señor te mandó. En alguna ocasión les he platicado de una persona que comparte de una manera muy vivaz, muy fresca, una experiencia que tuvo. Él dice que no sabe, no identifica si fue un sueño o no. No se preocupen, va a dejar de llover. Ninguna lluvia es eterna. Sí, es medio extraño que llueva, pero no se preocupen, va a dejar de llover. No identifica si era un sueño o no, pero dice él que parece que fue como una especie de visión. Él pudo ingresar al cuartel general donde los demonios estaban. Entró a donde estaban los demonios. Y él menciona la diversidad de demonios que había. Menciona el aroma tan fétido que estaba presente en el ambiente. Dice él que aún recuerda el aroma le quedó en la memoria de una fetidez impresionante. Menciona cómo los demonios tienen diferentes rostros, diferentes texturas en la piel, diferentes estaturas, y que cada uno de ellos tiene como una especialidad. Menciona que los demonios tenían armas. Cuando él llega ahí, siente el terror respecto a dónde estaba. Sin embargo, se percata que él puede ver, pero no lo pueden ver. Entonces esto le da confianza y empieza a tratar de retratar, de hacer una fotografía de todo lo que está, porque le parece todo tan impresionante que no quiere perder un solo ápice, un solo detalle de aquello que está viendo. Hay una gran desorganización en ese cuartel, pero a la vez no existe amor, no existe compañerismo, existe competencia, existe crisis entre ellos. Ellos se molestan unos a otros, pero a la vez los demonios están buscando cómo dañar en la tierra, particularmente al pueblo cristiano, aunque en general a la humanidad busca afectar los demonios, de manera particular a la cristiandad. Y él dice que le llama mucho la atención que los demonios traen diferentes armas. Y todas ellas evidentemente parecen ser muy eficaces, pero a la distancia ve que en la parte final del lugar donde ellos están hay una especie de vitrina en donde está una arma que le llama la atención, y él busca abrirse paso y llegar hasta donde está esa arma, y finalmente se acerca, y conforme va acercándose a ver esta arma, identifica que esta arma está muy usada, evidencia de que ha sido muchas veces utilizada la arma. No sabe qué arma es, hay un letrero en la parte superior de la vitrina, pero no alcanza a leer qué dice el letrero, así que sigue acercándose en medio del tumulto de los demonios que le rodean, pero no lo ven. Él está invisible a la vista de los demonios y se acerca
y cuando está cerca lo suficiente para leer, se da cuenta que el arma que está en la vitrina tiene un nombre y en la parte superior el nombre dice el desánimo. El desánimo. Esta es, sin lugar a dudas, la reina de las armas del diablo. Si el diablo te desanima en su camino, logró una estrepitosa victoria sobre ti. Si el diablo logra robarte el ánimo para que tú sigas y sirvas al Señor, la hizo. Pero yo no sé cuántos en esta mañana le dicen al diablo: no lo vas a lograr conmigo, porque mi Dios está a favor mío y Él me ha dicho que si Él está conmigo, ¿quién contra mí? No sé cuántos en esta mañana le pueden decir al diablo: no te metas conmigo, porque llamo a mi Señor que se las vea contigo, y Él te ha derrotado en la cruz del Calvario. Ha logrado la más gloriosa y estrepitosa victoria sobre ti. Te arrancó las llaves del Averno, las llaves del Hades, y te humilló, te pisó y acabó contigo. Él es el vencedor. Jesucristo es nuestro Señor. Estamos del lado correcto, estamos del lado del vencedor. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Amén. Aleluya. La mejor forma de derrotar al enemigo en el desánimo es: actívate. Dígale a la persona que está a su lado: ahí te hablan. Actívate. No le dejes al enemigo robarte el ánimo con el que Dios te ha bendecido. Segundo riesgo, el siguiente versículo de Hebreos 12, el versículo 13, dice: y haced sendas derechas para sus pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. El segundo riesgo que está mencionado aquí es el extravío. Pregunto: ¿quién de los que está aquí alguna ocasión en la vida se ha extraviado? Levante la mano los que alguna vez se han extraviado. No muchos, como el 40% nada más. Y uno que otro mentiroso que no quiso levantar la mano también. Algunos de ustedes saben, porque yo les platiqué, a mí no me es problema extraviarme. Me extravío muy frecuentemente, ¿verdad? Pero la ocasión más trascendental que viví en cuanto a esto fue cuando tuve 11 años y me extravié por casi 2 semanas. Fue muy complicado, pero Dios tuvo misericordia de mí, no me morí. Y sobreviví a pesar de que era muy difícil lo que estaba viviendo. Sabe que de manera semejante, en el ámbito espiritual, el extravío es un riesgo. Hay bíblicamente 3 principales causas por las cuales los seres humanos nos extraviamos. Yo quiero que con la agilidad que usted tiene para encontrar textos en la Biblia, vaya viendo lo que le voy a citar. Comenzamos con la primera carta a los Corintios, el capítulo 12. El versículo 2 dice: ¿saben que cuando eran gentiles se les ¿qué? Se les extraviaba, llevándolos como se les llevaba a los ídolos mudos? La primer causa de extravío espiritual se llama idolatría. La idolatría bíblicamente nunca es justificada. La idolatría bíblicamente es una forma en la que el enemigo extravía el alma de los seres humanos porque los saca del enfoque
hacia el único Dios verdadero. La Biblia dice que hay un único Dios verdadero. Y es hermoso cuando Juan escribe en su primera carta: y estamos en el verdadero. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Cuántos saben que tienen esa confianza? Bendito sea el Señor. La idolatría tiene ese poder de extraviar, porque cuando una persona participa en la adoración a ídolos, la Biblia dice que participa en la adoración hacia demonios, ya que detrás de los ídolos hay demonios. De modo que el poder del enemigo busca a través de la idolatría extraviar a mucha gente, y lamentablemente en el planeta Tierra muchos están extraviados, creyendo que honran a Dios cuando se postran ante una imagen hecha por el hombre. La idolatría siempre está mal, siempre es algo condenable y es bíblicamente una razón de extravío, pero no es la única. Hay una segunda, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11. Vea conmigo cuál es. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11. El versículo 3 dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, sus sentidos sean de alguna manera ¿qué? Extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Lo que está presentado aquí como razón de extravío es la obra del diablo a través del pecado, la tentación, y detrás de la tentación el pecado. El escritor alude al hecho histórico de cuando Eva y Adán fueron tentados en el huerto del Edén, y a través de la tentación hubo un extravío, porque dejaron de mirar a Dios, dejaron de confiar en Dios, dejaron de creer en Dios y dejaron de obedecer a Dios. Y esto propició su caída, el destierro de ese hermoso lugar que está presentado en la Biblia como el Edén, donde todo era maravilloso. Eso que la Biblia llama también el paraíso, donde todo era sumamente especial. Y la palabra de Dios nos presenta que hubo un extravío, y el extravío lo causa el pecado. Entonces, la segunda razón por la cual los seres humanos nos extraviamos es el pecado en cualquiera de sus manifestaciones. Y vaya que el pecado tiene una gama de matices impresionantes, impresionantes. Es un crisol impresionante, y uno debe discernir cuando el enemigo está en algo y evitarlo, porque hay un extravío de por medio. Hay una tercera razón de extravío. Primera carta a Timoteo, capítulo 6 menciona. Primera carta a Timoteo, capítulo 6. El versículo 10 dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Usted lo sabe, el dinero no es malo, pero el amor al dinero sí lo es. Diga conmigo: el dinero no es malo, pero el amor al dinero sí es malo. Uno tiene que aprender a usar el dinero, no amarlo. Y la mejor forma de no amarlo es cuando tenga la oportunidad, deshágase de un poco de dinero. Deshágase de un poco de dinero, siémbrelo, vea de qué manera lo acomoda en algún lugar, en alguna persona, pero no
ame, porque el amor al dinero, dice de manera muy clara Pablo, que por ello se extraviaron muchos. Y uno debe de entender esto. 3 son bíblicamente las razones del extravío espiritual: idolatría, el pecado y el amor al dinero. Debemos estar alerta. El riesgo del extravío está siempre presente, pero podemos evitarlo. ¿Alguien me está escuchando? Mire, todos sabemos que el salmo más largo de la Biblia es el Salmo 119. ¿Algunos saben que el Salmo 119 tiene cuántos versículos? 176. Ok. ¿Y quién me dice qué dice el último versículo del Salmo 119? Es decir, el Salmo 119, verso 176. No adivine, abra su Biblia en ese versículo. Salmo 119, el último versículo, el Salmo 119, versículo 176. Dice: yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Es muy relevante que el Salmo 119 termina con la oración de la oveja extraviada. La oveja extraviada le dice al Señor una cosa: búscame, porque no me he olvidado. Y es algo real. Personas que se alejan de Dios no pueden olvidarse de Dios, porque no importa dónde estén y no importa lo que hagan, en su corazón lo que se sembró no se puede marchitar. Si la palabra que es semilla de vida fue sembrada en su corazón, esa semilla va a hacer que esa persona vuelva a los pies del Señor. En esta semana nos dio mucho gusto recibir aquí en casa a una joven que por entre 7 y 8 años se alejó de esta casa, pero regresó. Y cuando la recibí en la oficina, me vio y se puso a llorar y a llorar y a llorar. No sabía hacer otra cosa, y a mí me dio mucho gusto, no que ella llorara, pero verla y ver que regresó a casa. Las ovejas extraviadas son ovejas. El segundo riesgo que menciona el escritor es el riesgo del extravío. Y la oveja extraviada dice en el Salmo 119, verso 176: búscame, búscame. Qué hermoso canto fue entonado hoy por el grupo de alabanza, ¿verdad? Qué hermoso canto. Lo había escuchado ya previamente con Halber, y ahora con el grupo se escuchó tan lindo. Dios los bendiga, gracias a Dios. ¿Cómo responde Dios esa oración? Miqueas capítulo 4, versículos 6 y 7, así responde Dios a esa oración. Miqueas capítulo 4, versos 6 y 7. En aquel día, dice el Señor, juntaré a la que cojea. ¿Y qué? Recogeré la descarriada. ¿Cuántos dicen bendito sea Dios? Y a la que afligí, y pondré a la coja como remanente. Mire lo hermoso que dice a continuación: y a la descarriada como nación robusta. Y el Señor reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. Yo quiero decirle en esta mañana: el Señor le ha escuchado, el Señor le recogerá. No solo eso, el Señor le va a fortalecer. Si te has extraviado, el Señor te dice: vuelve, vuelve. Te amo, eres mi hija, eres mi hijo. Mis ojos están en ti, mis manos han estado en ti. No te he dejado. Aunque te has alejado, mi amor ha estado en ti.
De una manera maravillosa el profeta Isaías en el capítulo 44, verso 22 de su libro dice: yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Vuélvete a mí. La buena noticia es que no necesita usted descarriarse, no necesita usted extraviarse. Pero si se ha extraviado, el Señor le quiere encontrar, el Señor le quiere tomar, el Señor le quiere atrapar, el Señor le quiere abrazar, el Señor le quiere recibir. Bendigo a Dios por eso. Amén. Tercer riesgo, versículo 14. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. El tercer riesgo que corremos es el conflicto. Precisamente porque hay cristianos que hacen lo opuesto a lo que el Señor dice. Dice el Señor: sigan la paz con todos, pero a algunos parece que la Biblia dijera: sigan el conflicto con todos. Le tengo noticias: no todas las personas son personas de paz. Hay personas que aman las discusiones, hay personas que aman la confrontación, hay personas que aman el chisme, hay personas que aman la murmuración, hay personas que aman el problema. Diga: yo no soy así. Amén. Gracias a Dios son las menos, pero existen personas así. Hace años un miembro que estuvo con nosotros en esta casa y en el día de hoy es pastor ya, me regaló este libro. Se llama Los Problemáticos. Estaba viendo la fecha, me lo regaló hace 11 años. Y quiero leer para usted una definición que el autor hace sobre los problemáticos. Dice así: los problemáticos son aquellos individuos que sin evidencia concreta ni fundamento les hacen la vida imposible a los demás. Su mayor felicidad es atacar a otras personas y en especial denigrar sus realizaciones. Estos ataques generalmente van dirigidos contra líderes. Son siempre egoístas y destructivos. Solo buscan desbaratar y dañar en vez de construir. Como pastor, uno realmente anhela que todas las personas que están en el redil sean ovejas. Pero de vez en cuando se nos infiltra un chivo topetón o una chiva. El riesgo del conflicto está presente. ¿Qué hacer? Le comparto 3 tips bíblicos que nos pueden ayudar. Número 1, seleccione sus amigos. Recuerde que todos en la iglesia son sus hermanos, pero no todos son sus amigos. Elija de entre sus hermanos sus amigos. Proverbios 17:17 dice: en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. La selección es clave. Segundo, evite platicar con los que siempre o casi siempre están hablando de los demás. Sé que nadie de ellos vino a esta reunión, pero ahí donde se los encuentre, evítelos, evite conversar con ellos. Uno puede saludar, mantener la amabilidad, pero cuando empiecen a hablar de los demás, diga: con permiso, creo que mi mamá me habla en la cocina. Proverbios 16:28 dice: el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Así es.
Una persona puede tener enormes virtudes, pero si le encanta el chisme, ya uno tiene un radar que identifica personas así y con el buenos días, buenas tardes ya es suficiente, con permiso. Lo evitamos para evitar el ensuciarnos. Proverbios 17:9 añade: el que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. La amistad se muestra cubriendo, no descubriendo. Diga a la persona que está a su lado: ay, eso sí me pegó. En esta semana, una persona que trabaja en una empresa cristiana compartió respecto a lo desagradable que se sentía cuando dos personas que son cristianas y que trabajan con él en ese mismo proyecto se ponen a platicar de la iglesia y de cosas que no son para nada edificantes. ¿Cómo puede llegar uno a hacer tema de conversación lo que no edifica? Yo creo que en la iglesia hay muchas cosas edificantes de las cuales se vale hablar, se debe hablar, hay que enfocar. Y como en toda familia hay cosas que son criticables y que no nos gustan, pero si uno enfoca lo que no nos agrada, va a dimensionar eso y va a dar lugar al enemigo para afectar otras vidas. Entonces, la palabra es muy clara en este sentido. Evite conversar con personas así. 3, en la medida de lo posible, no preste ni pida prestado dinero. Esto es un asunto que puede llegar a ser complicado, ya que todos en algún momento nos ha faltado para pagar el taxi, el pecero o alguna necesidad urgente. Creo que todos lo hemos pasado. Y un préstamo inmediato, y ahorita te pago y se paga y bueno, es muy diferente a necesito 5,000 pesos, te los voy a pagar el próximo mes. Necesito 10,000 pesos, créeme que te los pago. Ese tipo de cuestiones sí generan problemas, lamentablemente. Y mire, no le aconsejo cerrar la mano, le aconsejo abrir los ojos. Le aconsejo simplemente el discernir. Proverbios 19:6 dice: muchos buscan el favor del generoso y cada uno es amigo del hombre que da. No falta, ¿verdad?, el amigo que tiene dinero y como tiene dinero tiene un montón de amigos. Proverbios 17:18 añade: el hombre falto de entendimiento presta fianzas y sale por fiador en presencia de su amigo. Este tipo de cosas hay que evitarlas porque a la larga generan consecuencias. En lugar de prestar, mejor regale. Si ve que hay alguien que tiene necesidad, le pide un préstamo, usted dígale: te voy a dar, está en mi corazón darte. No le preste, mejor obséquiele. Ya se quita la cuestión del préstamo y puede bendecir a alguien. David en el Salmo 34 hace un resumen de todo esto. A ver, busca el Salmo 34, le doy 15 segundos para que lo encuentre. El versículo 14, léalo conmigo, dice: apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Ante el riesgo del conflicto, es tan clara la palabra: apártate del mal y haz el bien. ¿Encontraste la paz? Búscala. ¿La encontraste? Sigue la paz. Es decir, mantén las mejores relaciones, las relaciones más tersas, aún con las personas más complicadas. No intimes, no te acerques demasiado, pero busca mantener una relación aceptable y de esta forma
quítese usted de problemas. ¿Estamos recibiendo algo en esta mañana? Dios permita que así sea. Cuarto riesgo. Versículo 15. Estamos en Hebreos 12. Versículo 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. El cuarto riesgo es la amargura. Y la amargura puede llegar a ser consecuencia de conflictos no resueltos o de el desánimo prolongado. La amargura es una molestia en el corazón que se manifiesta como aspereza, como rencor, como enojo constante y finalmente se manifiesta como apostasía. ¿Por qué la amargura es un riesgo? Hay tres razones que nos da el escritor. La primera razón es que la amargura tiene el poder de estorbar que la gracia de Dios penetre en tu vida. Y eso es algo terrible. Lo dice de manera clara, que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Y cuál es el riesgo que está aquí implícito? Mire usted, los hijos de Dios tenemos dos providencias que son la cúspide de lo que Dios da. Una se llama gracia y otra se llama fe. Estas dos son el top de lo que podemos recibir de Dios, porque todo lo que Dios nos lo da en su gracia, y todo lo que podemos acceder en Dios lo accedemos por medio de la fe. Así que es el top, el top. Ahora, mire, Dios en su gracia nos perdona. Dios en su gracia nos reconcilia con Él. Dios en su gracia nos acepta. Dios en su gracia nos permite servirle. Dios en su gracia nos ha reconciliado consigo mismo. Dios en su gracia nos da el bautismo con el Espíritu Santo. El martes, ¿quiénes vinieron el martes a la oración? Levanten la mano los que vinieron el martes. 7. ¿Dónde estaban los demás? Tuvimos un tiempo padrísimo, padrísimo. Cuando terminó el tiempo de oración, se acercó un hermano y me dijo: pastor, no sé qué me pasó, pero en el tiempo de la oración empecé a hablar en un idioma que yo no conozco y estaba espantado. Yo no sé si está aquí quien el martes no está aquí, me dijo esto. Bueno, estaba espantado porque un idioma que no conozco. Y yo le sonreí y le dije: no te preocupes, eso se llama el bautismo con el Espíritu Santo. Síguelo ejercitando en tu casa porque es un regalo de Dios. ¿Qué es esto? Es una expresión de la gracia. Es la gracia. Dios nos lo da en la gracia. Ahora, note por favor lo que la amargura hace. Dice que brotando alguna raíz de amargura les estorbe. El poder de la amargura es que te va a estorbar para recibir lo que Dios en su gracia te quiere dar. Es entonces la amargura un poder absolutamente destructor. La amargura literalmente tiene el poder de desgraciarnos la vida, porque tiene el poder de llevarnos a dar la espalda a Dios. Ay, ay, ay. Por eso uno debe evitar a toda costa que la amargura se aloje en el corazón, que eche una raíz y que finalmente llegue a afectar la vida. En segundo lugar, la amargura es una emoción que nos estorba. Dice así, que les estorbe, y el verbo griego que se traduce al español por estorbar significa literalmente hostigar, atormentar y acosar. Eso es lo que hace la amargura. No solo te estorba, te acosa, te atormenta. Hay quienes la amargura puede llegar a ser una caparazón.
pero finalmente te afecta y va a afectar a la gente que está contigo. A ver, honestamente, ¿cuántos conocen a personas amargadas? Levanten la mano. Santo Dios, no me vaya a decir que es su esposo, porque no le voy a creer. Ok. Ahora, quiero que levanten las manos todos los que digan: estoy feliz cuando convivo con esa persona. Me siento tan realizado, me siento tan contento. Nadie, de verdad. Es bueno que lo sepan las personas amargadas. Nadie se siente cómoda de estar con una persona amargada. Sí, hay tolerancia, hay cariño y hay amor, porque puede ser un familiar. Pero de eso a que lo disfrutes, si ya no sabes, los hijos están buscando la puerta para casarse, hay que evitar eso. Porque lamentablemente, cuando hay de por medio padres amargados, se echa a los hijos a una decisión equivocada. No debe ser así. Creo que lo mejor que uno como padre puede hacer, finalmente no es una fábrica de risa y uno no puede estar 24 horas al día riendo, pero sí debe crear y puede crear un ambiente que sea agradable. Y sabe, no olvide esto, de la abundancia. Cuando tu corazón tiene alegría, tiene paz, tiene gozo, tu ambiente va a estar plagado de eso. Va a estar impreso eso, va a ser sello de la casa. Tercera razón por la que la amargura es una complicación seria: contamina a otros, dice, y por ella muchos sean contaminados. Escuche, la amargura es un pecado que se contagia. No, usted no me escuchó, ¿verdad? Le dije que la amargura es un pecado que se contagia. En esta semana estaba hablando por teléfono con una persona, y esta persona empezó a hablarme de otra persona y empezó a hablarme criticando a esa persona. Es tan desagradable. Mire, yo no me jacto de ser alguien que no hablo de los demás, pero no es mi hobby predilecto. De verdad, ante Dios se lo digo. No me complazco en eso. Y escuchar algo así es tan desagradable. Y tan pronto pude, le cambié la conversación. Finalmente se trataba de un familiar y tenía que continuar el diálogo, pero no necesariamente en el tono que esta persona me marcó. Uno puede evitarlo. La amargura se contagia. Si usted conoce personas amargadas, no se junte mucho con ellas, porque lo que destilan se pega. Ahí le va, ahí le va, ahí le va, ahí le va. ¿Quiere que las personas le busquen o le eviten? Quite esa amargura. No, pastor, yo no soy amargado ni amargada. Mire, yo no le voy a decir. Sencillamente, cuando somos personas a quienes la gente evita, por algo será. Si somos personas a las que la gente busca, por algo será. Ahí se lo dejo. Amén. Una vez le preguntaron al escritor cristiano Warren Wiersbe qué causa la mayoría de los problemas en una iglesia local, y él respondió: aquello que nos advierte Hebreos 12:15, la raíz de amargura. La amargura es un riesgo que no podemos permitir que se meta en el corazón, porque la Biblia no habla de fruto de amargura, sino de raíz, y la raíz no se ve. Se ve el fruto, pero no la raíz. Y uno debe de tener mucho cuidado, porque pudiera darse que dentro del corazón hay una raíz que uno no esté detectando. Por eso el verso 15, ¿cómo comienza? ¿Cómo comienza? Mirad bien, mirad bien, mirad bien. Pero mirad bien no significa mira bien la vida de los demás. Mira bien cómo están actuando los demás. Mira bien cómo están. No. Mira bien significa mira hacia adentro de ti mismo.
Deja de estar viendo la vida de los demás. Mira hacia adentro de ti y evalúa lo que hay en tu corazón, porque podría haber una raíz de amargura que no estás detectando. Observa tu propio corazón. Una raíz de amargura se apodera de nosotros cuando permitimos que los desacuerdos crezcan hasta convertirse en resentimientos, o cuando alimentamos rencores por heridas pasadas. Porque si tiendes a criticar, a chismear, a hablar de los demás, a enojarte muy frecuentemente, a no disfrutar de la mayoría del tiempo, cuidado, puedes tener una raíz de amargura que debes desechar de tu vida. Sonríe y dígame. Amén. Quinto riesgo. Los últimos dos versículos. Estamos en Hebreos, ¿qué? Hebreos 12, versículos 16 y 17. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya saben que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. El quinto riesgo del que debemos tener cuidado es no valorar. No valorar. No valorar. El ejemplo que el Espíritu Santo nos da aquí es el ejemplo de Esaú. No es un ejemplo bueno que seguir, es un ejemplo malo que evitar, pero es un ejemplo. Esaú, usted recuerda que fue el hermano de Jacob y que ellos compartieron el vientre de la mamá al mismo tiempo, y que esto representó un problema entre los dos porque andaban ahí peleándose desde el vientre de la madre. Yo creo que todos los que tenemos hermanos nos hemos peleado con ellos en algún momento, pero ellos nos ganaron porque desde la pancita. Pobre Rebeca, la Biblia dice que esto era intolerable y ella fue a consultar a Dios y dijo: me siento que me muero. Si las madres sufren cuando los hijos se pelean estando afuera, imagínense estando adentro. Así que Rebeca estaba muy mal, fue con Dios y Dios le dijo que había dos naciones en su seno y que el menor iba a estar arriba del mayor, o el mayor iba a servir al menor. Entonces pasa el tiempo, Esaú es el mayor, nace primero, es el líder, es un hombre de casa con Z. Jacob es un hombre de casa con S. Jacob es el hombre hogareño, Esaú es el que agarra el arco y se va tras los venados para cazar. Y una ocasión la Biblia dice que llegando Esaú, Jacob el hogareño se había puesto a guisar y había preparado unas lentejas. No sabe usted. Les había puesto, bueno, no sé qué les había puesto, pero aquello parecía tan rico que Esaú llegó y con el puro aroma dijo: no seas así, compárteme de tus lentejas. Y finalmente Jacob, como todo padre de judíos, business on business, le dijo: bueno, yo te doy mis lentejas, ¿qué te parece si me das algo a cambio? Por ejemplo, tu primogenitura. Quiero que lea conmigo la respuesta de Esaú. Vaya a Génesis, por favor, capítulo 25. Génesis 25, la respuesta de Esaú, verso 32. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué? Pues me servirá la primogenitura.
Estas palabras y la acción correspondiente demuestran la escala de valores de Esaú. Para Esaú, como para muchos otros, lo espiritual no vale mucho, o vale poco, o vale tanto como un plato de lentejas. Yo le pregunto a usted, ¿valora lo espiritual? La Biblia dice que Esaú fue un profano. Profano es quien no tiene en cuenta a Dios, no tiene interés en Él, en sus pensamientos, proyectos y placeres se limita exclusivamente a lo material y a lo físico, y Dios está ausente. Profano es quien considera que unas horas dedicadas a Dios en el culto semanal es mucho, pero invierte su vida en el trabajo, porque eso sí, deja provecho. Profano es el que no puede dedicar 30 minutos al día para orar, pero dedica horas al WhatsApp, Facebook, Instagram y todas las demás aplicaciones. Profano es quien puede faltar sin problema a una, a dos o a las reuniones que sea en la congregación, pero jamás faltaría de ver un partido del América, o de los Pumas, o de las Chivas, o de su equipo predilecto. Profano es quien puede dormir hasta la madrugada viendo películas, pero jamás dedica unos minutos ni para la lectura de la Biblia. Puede decir, ay, ahora sí me están pegando con todo. Profano es quien no valora lo espiritual, porque no lo ve, se mueve en lo físico, se mueve en lo material. El riesgo está presente, el riesgo de no valorar lo que vale. Muchos cristianos valoran solamente lo que ven, lo espiritual no se ve. Pablo en Colosenses dice que vayamos por lo que no se ve, que tengamos puestos los ojos en lo que no se ve. Dice, porque lo que se ve perece, pero lo que no se ve para vida eterna permanece. Hay cuestiones que son espirituales, que usted no ve, pero valen más que una buena comida, que una buena película, que un buen disfrute. Es más valioso, pero solamente cuando usted sabe lo que es espiritual, lo puede valorar. Termino. 5 riesgos que enfrentamos. Número 1, el desánimo. Número 2, el extravío. Número 3, el conflicto. Número 4, la amargura. Y número 5, no valorar. ¿Estamos en alguno de ellos? Vamos a estar de pie. Aleluya. Fíjese que lo mejor de la palabra es que es oportuna. Y la palabra hace esto. Usted puede estar caminando en una situación de riesgo y usted no se da cuenta, y la palabra le toma y le dice, te vas a caer si sigues por ahí. Necesitas entender que es un riesgo ese camino. No ha pasado nada, solo es un riesgo, pero puede pasar si no hacemos algo. La clave es hacer algo para evitar que pase. 5 riesgos. Abra sus ojos, abra su boca, abra su corazón, abra todo lo que necesite abrir, y vamos a estar con el Señor en esta hora y vamos a hablar con Él. Padre, en el nombre de Cristo, venimos en esta mañana ante tu presencia.
Y después de compartir tu palabra, queremos decirte: líbranos del mal. Líbranos de que estos riesgos se conviertan en caídas, en tropiezos, que estos riesgos se materialicen en nosotros. Líbranos, Dios. Hemos escuchado del desánimo, hemos escuchado del extravío, hemos escuchado del conflicto, de la amargura y de no valorar. Cualquiera de estos riesgos, líbranos en el nombre de Cristo. En tu nombre oramos y pedimos que no sean cosas que estén en nuestro corazón. Hable con Dios por unos segundos más. Pida al Señor la ayuda, pida al Señor la gracia, pida al Señor su intervención. Ruega al Señor que nos libre de esos riesgos que no entran en nuestra vida. Líbranos del desánimo, Señor, que estemos activos. Líbranos de extraviarnos, que no dejemos de reunirnos, que no dejemos de amarte, de congregarnos, de orar. Líbranos, Señor, en el nombre de Cristo, de la amargura. Líbranos, Señor, del conflicto. Líbranos de no valorar lo que nos has dado. Y concédenos la gracia para mantenernos contigo y junto a ti.